Hablando de acumulación, hablando de viajar, hablando de islas, esto sí que es una isla de verdad, en muchísimos aspectos, pero una isla que tiene puentes para todos los países del mundo y fundamentalmente para América Latina. Se conmemoró en esta jornada, se está conmemorando en esta jornada el 65 aniversario de la creación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Y estamos en contacto, está allí en Cuba, en La Habana, entiendo, participó en estos actos con nuestro compañero Norberto Champa Galiotti, es el secretario político del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe y el coordinador además de la solidaridad latinoamericana con Cuba, que nos está escuchando. Champa, ¿cómo estás? Luana Haidt y Pablo Mercado de este lado te saludamos. Hola, buenas tardes aquí, buenas noches allí. Un gusto estar hablando aquí desde la isla de la libertad, de la verdadera libertad. Exactamente, y deseamos en la presentación una isla que, pese a su geografía insular precisamente, ha tendido, Sí, tiende y tenderá puentes con el mundo, ¿no? Un poco es esto lo que atraviesa, si nos tuvieras que contar qué es el ICAP, Champa. bueno, en realidad hoy es el día que se cumplen 65 años del ICA. Ayer se hizo el acto central, pero el día de los 65 años es hoy. Es una 65 años apenas el primer año del triunfo de la revolución. eh, Fidel decide la creación de este instituto para llegar a los pueblos, para construir la diplomacia entre los pueblos, de los pueblos con Cuba y del pueblo cubano con los pueblos del mundo. Y es un instrumento de difusión de la obra de la revolución, de encuentro con los amigos, de compartir muchas de las cosas que produjo y que produce la revolución cubana. Y por supuesto que es la única, yo te podría decir, la única experiencia hoy en el mundo que puede contar con comités, casas u organizaciones de solidaridad en todos los países del mundo, inclusive en Estados Unidos. ¿Qué relevancia tiene este movimiento? Porque finalmente la palabra movimiento no solamente involucra una forma organizativa, sino justamente una acción colectiva puesta en marcha y que no se detiene, pero que puede ir mutando. Digo, ¿qué relevancia tiene en este contexto de, lo voy a llamar así muy genéricamente, redefinición del nuevo sistema del mundo, con bloques que están en tensión, con la aparición de los BRICS, con Estados Unidos en declive, pero que no deja de tener su fuerza, con las Naciones Unidas? Digo, trazo un poquito el panorama general para ver en este siglo XXI cómo juega un instrumento y un movimiento de estas características, Champa. Bueno, es un escenario distinto de los 65 años cuando se creó. Es distinto, te diría, desde los 20 años, desde los 40 años y hasta desde los 60 años, que son antes de, de la pandemia. Por lo tanto, eh, el método científico indica que si nos repetimos con viejos métodos y los reiteramos en el tiempo, difícilmente los resultados que obtengamos serán distintos. Primero porque ha cambiado las agresiones y los planes políticos, si bien estratégicamente los ha mantenido. Estados Unidos, desde que nació como Estado, fue expansionista, fue robarle más de la mitad del territorio a África, fue anexar a todos los territorios que pueda. Puerto Rico es un Estado libre asociado para ellos, una colonia. Eh, con Cuba, Jamaica y Puerto Rico firmaron el acuerdo en 1898, el acuerdo de París, el Tratado de París, que, y lo firmó Estados Unidos con España, Claro. cediéndole los territorios que antes eran provincias españolas a Estados Unidos. Con Cuba hizo un protectorado, recordarán ustedes la enmienda Platt, conocerán de la enmienda Platt, que autorizaba la intervención de Estados Unidos cuando ellos lo consideran que estaba en riesgo la seguridad de Cuba, que era la seguridad del Estado
norteamericano. ¿Qué tenemos para hacer desde la solidaridad, además de entender esta historia? Que no parte con... Es muy conocido, yo no sé si conocido en profundidad de qué trata la doctrina Monroe, pero sí se conoce que es algo en donde Estados Unidos quiere apropiarse de toda América Latina, América para los norteamericanos. Pero sería muy bueno estudiar lo que es la doctrina Monroe. Pero tiene un precedente. La doctrina Monroe no la creó John Monroe, sino que la informó. Quien lo hizo fue su vicepresidente, John Quincy Adams. Pero antes de John Quincy Adams, existió el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, que en 1789 dijo, fue uno de los que estuvo en la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Thomas Jefferson, tercer presidente. Dijo que a Estados Unidos no le conviene que logren la independencia las provincias españolas, porque todavía la Confederación, así dijo, no está en condiciones de asumir lo que tiene que ocurrir, que se vaya a España y que lleguen todo a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces consideraba que mientras tanto era conveniente que continuaran siendo provincia de los Estados Unidos hasta que cuando Estados Unidos esté en condición y con la fuerza suficiente, paso a paso irán llegando todas esas provincias a la órbita de los Estados Unidos. Esa es la base que inspira a John Quincy Adams para escribir la doctrina que luego James Monroe la pronuncia. Es interesante porque además, Esa es, en ese contexto, perdóname, a Estados sí, Unidos le faltaban todavía sí, 7 u 8 décadas para constituirse, después de la Guerra Civil entre el sur y el norte, como el sí, Estados Unidos, más o menos como lo conocemos hoy, que tampoco detuvo su anexión de, por ejemplo, Estados de México y bueno, todo lo que nos estás contando de la claro, tríada Cuba, Jamaica y Puerto Rico, ¿no? Claramente. claro. Fíjate la visión estratégica de Estados Unidos a partir de su tercer presidente constitucional, que ya dice, no conviene que se independicen ahora porque nosotros no estamos en condiciones, pueden ser verdaderamente independientes. Claro. Ese es el mensaje, ¿no? Y Che, ese es el concepto que hoy abarca la reactualización de la doctrina Monroe por parte eh, de Trump. y hoy ves en el gobierno de Estados Unidos y en su actual presidente esa mirada estratégica o forma parte de lo que tantas veces uno a veces repite como digamos, sin profundizarlo demasiado por los tiempos, por la propia vida, de una potencia en declive, pero que está todavía muy peligrosa. ¿Hay quien esté pensando el mundo de ese lado hacia 7, 8 décadas para adelante? Yo pienso que el régimen de Trump o Trump es la única alternativa que tiene ante el debacle de su hegemonía imperial. Estados Unidos ya no es más, no tiene más en el mundo la hegemonía comercial, la tiene China. Claro. Tampoco tiene la hegemonía tecnológica, la tiene China. Eh, Tampoco podemos decir ni la comercial ni la económica. La principal economía es China. Sí tiene todavía, que ese es el término, todavía tiene la hegemonía en su poderío militar, que está en duda, pero tiene una hegemonía que puede disputar. Tiene hegemonía en el manejo de las comunicaciones, llámese redes digitales, las grandes agencias informativas que siguen obedeciendo a Estados Unidos, tiene la potestad sobre ello, y tiene además aún la hegemonía financiera. Esos son los tres instrumentos que todavía tiene tiene cierto predominio Estados Unidos con respecto al resto del mundo. Pero digo todavía porque hay un bloque creciente, que es el de los BRICS, que es
muy heterogéneo, en algunos casos hasta antagónico, pero que constituye en esa unidad un bloque de poder y de desarrollo distinto de formas del capitalismo. No es un bloque que propone el socialismo, Claro. aunque esté China, aunque se haya incorporado Cuba, los BRIC también. Es un bloque que tiene esas contradicciones, Es el pero caso sí de se la India, plantea ¿no? Estuvo poner acá, fin a... claro. Sí, se propone una alternativa humanizada de esta barbarie que propone los Estados Unidos. Ante esa situación, Trump no tiene otra alternativa, nosotros lo hemos analizado hace ya algunos años, y mucho también en el 28 Congreso del Partido Comunista de la Argentina, donde veíamos que para esta transición a un mundo que se pretende multipolar, pluricéntrico, indudablemente que va a haber una resistencia muy fuerte de Estados Unidos. Y que para sobrevivir en ese escenario con el nivel de exigencia que tiene la sociedad y la maquinaria del imperio, necesita asirse de América Latina y el Caribe. Donald Trump lo dijo muy claramente cuando asumió después de Obama, y dijo en ese momento, lo peor que hizo Obama fue olvidar y dejar de lado América Latina y el Caribe, nosotros lo vamos a recuperar. Claro. No fue con tanta contundencia en este momento, pero ahora todavía nos llevamos un año, el próximo 19 de enero se cumple un año del gobierno de Trump, parece que fuera un siglo que está con todo lo que estamos Sí. padeciendo Sí. y las locuras, ¿no? Es increíble. Y ha tenido Entonces, al vos me mundo en medio preguntás, en un puño con, por ejemplo, la política arancelaria, que te pongo el arancel, te saco el arancel, golpeo para después negociar, hasta los propios sí, aliados, digamos, los ha vuelto bastante locos sí, en estos meses, digamos, ¿no? Está Luana también con nosotros, Champa, y te sí. pregunta. Buenas, Champa, ¿cómo va? Te quería hacer una Hola, Luana, ¿qué pregunta tal? referido a la Sí, solidaridad internacionalista. ¿Cómo se sí. vincula esta defensa de Cuba, la solidaridad de Cuba, con estas luchas locales que hay por la soberanía, el trabajo, por los derechos, sabiendo que Estados Unidos ataca constantemente a diversos países de América Latina? Bien. En mi mensaje ayer en los 65 años puse énfasis en eso. Y recién lo decía, difícilmente reiterándonos en los viejos métodos vamos a tener resultados distintos de los que tuvimos. Primero porque tenemos que entender que este escenario cambió abruptamente, que venía en un tránsito de cambio, pero que esto es un cambio abrupto. La amenaza de guerra en la región, de invasión, las amenazas del gobierno de Estados Unidos contra otros países y contra Cuba, endureciendo absolutamente las medidas de bloqueo, incluyéndola en un listado de estados patrocinadores del terrorismo. La solidaridad con Cuba tiene que crecer, pero cambiar sus métodos también. Tenemos que lograr llegar a todas las instancias donde nuestro pueblo se organiza. Ir al encuentro, no basta con hacer acciones de efemérides, con sacar declaraciones. Tenemos que transformar la solidaridad en una solidaridad militante, antiimperialista, por la paz y darle un contenido a la paz. La paz es sí o sí, si es paz con soberanía, si es paz con autodeterminación de los pueblos, si es paz sin bloqueo. Esas son condiciones esenciales para que haya paz. Y sin bases militares extranjeras en nuestros países. La paz es eso. La paz es armonía, la paz es respeto, la paz es no bloqueo, la paz es defensa de la soberanía. A todo eso sabemos que la hegemonía de Estados Unidos y el capitalismo y la OTAN no es capaz de resolver ninguna de esas condiciones de la paz. Por lo tanto, también la lucha por la paz es una lucha antiimperialista y es una lucha anticapitalista. Sin En duda. esos ejes debe transitar la solidaridad con Cuba y con las causas justas. La verdad que una gran definición, Champa. Y referido a eso, ¿no? También sabemos que hay una, que sigue estando, ¿no? Recién traías un cambio de paradigma de acá a 20 años atrás. Hoy en día, sabemos cómo opera esta guerra mediática contra Cuba a nivel internacional, obvio, desde las redes sociales, el rol que juega las fake news en esta ofensiva.
¿Cómo lo ves en torno a crear más, internacionalismo? El internacionalismo es fundamental. Y discúlpenme si en la audiencia hay quienes no tengan una mirada desde un carácter revolucionario, pero el tiempo de los 90, de los años 90 hasta acá, ha demostrado que hay una tendencia, un pensamiento, un sector político que ha fracasado muchísimo, que es el progresismo, que es el socialcristianismo, que es la socialdemocracia. Se constituyeron foros, entre ellos el Foro de San Pablo, que hace 6 meses que no emite siquiera una declaración por el tema Venezuela. A mí me preocupa. Creo que es expresión de una corriente de pensamiento que ha llegado a su techo máximo ante una presión tan fuerte del capitalismo global, y que es momento de los revolucionarios, no de echar a nadie, sí de asumir la disputa por la hegemonía de contenidos que tienen que tener las multilateralidades, los espacios de articulación continentales y globales para enfrentar desde las organizaciones políticas como centralidad. Los años 90 y el Foro de San Pablo puso en el centro a los movimientos sociales. Hoy la centralidad es de la política, y es de la política revolucionaria hacia la izquierda, enamorando y tratando de que se incorporen todos los sectores, pero la hegemonía de la socialdemocracia ha llegado a su techo y no encuentra respuestas a esta crisis civilizatoria, humanística y también de existencia de la humanidad como tal, que propone la OTAN y los Estados Unidos como hegemonía de este capitalismo, que transita desde este capitalismo de extrema derecha, que está en transición hacia formas del fascismo. Claro. Yo considero que Milei es un fascista, considero que sí. No, creo que Trump es un fascista, y tenemos muchos puntos de comparación con el nazismo, de las acciones que lleva adelante Trump, que es sino la lucha contra los inmigrantes, contra las inmigraciones, es como la lucha contra los judíos por parte de Hitler. En Chile tenemos un representante del nazismo que ha ganado. ¿Cómo queda el panorama en América Latina con la extrema derecha en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Paraguay, en Ecuador? Fíjate, Champa, que esto que planteas de cómo poner la política en la centralidad nuevamente, la derecha y la ultraderecha lo entendió tan bien que empezaron a disputar gobiernos por la vía electoral. Y empezaron a armarse en términos políticos, y más allá que Milei se reivindica todavía o se autopercibe un outsider de la política, uno de sus principales ideólogos, Agustín Laje, acaba de decir en La Nación, teníamos el video para compartir, si no lo viste después te lo mandamos y te regalamos 2 minutos de ignominia de escucharlo a Agustín Laje. El tipo dice, Milei se convirtió en un líder político. Entonces, ¿cómo hasta el discurso de la política lo asumieron como tal, entendiendo que no es solamente las redes, que no es solamente la batalla cultural, sino que es la política, y lo remarco así, lo central que hay que dar la disputa, ¿no? Sí, seguro. Es que la disputa en las redes digitales, las formas de afectar la capacidad cognitiva, la forma de trabajar rápidamente y velozmente sobre los sentimientos y las emociones, que es a donde apuntan fundamentalmente, no alcanza para construir el poder popular que sostenga a proyectos fascistas, porque no nos olvidemos que los proyectos fascistas en el mundo tuvieron carácter popular. Por lo tanto, la política se despliega ahí, no solamente en la red, no en la abstracción de la comunicación, es en la lucha concreta y en la construcción concreta, es la territorialización de las políticas. De hecho, en la comisión interna de Asindar, quien la dirige es el PRO. Claro. Son dirigentes mirá si tienen intencionalidad
de darle territorialidad política a sus pensamientos, a sus acciones. Entonces esta disputa es profundamente ideológica. No se confunden cuando tanto Noboa, Trump, Bolsonaro, Milei, dice el problema es el comunismo. Porque el antídoto para las formas del capitalismo no pasa por la socialdemocracia, no pasa por el socialcristianismo, no pasa por el progresismo. Pasa como centralidad por las propuestas revolucionarias de los partidos comunistas del movimiento comunista internacional. Y a eso saben ellos que tienen que enfrentarlo. Exacto, está bien puesto ahí el objetivo que tienen y hay que darlo en esa clave. Para cerrar, te pido un minutito, nos quedamos con poco tiempo, pero estamos también a 2 días de un nuevo aniversario, 67 aniversario del triunfo de la revolución, y devolvernos un poco a modo de cronista, ¿qué está pasando hoy en Cuba en este 31 de diciembre casi, de 2025 con todo este contexto? Hacenos 1 o 2 minutos la semblanza chiquitita, perdón por el tiempo, para entender también las horas que está viviendo Cuba, insisto, a 2 días también de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución, ¿no? El objetivo de Estados Unidos desde el nacimiento de la revolución fue derrotar a la revolución cubana. Estados Unidos pretende quedarse con los recursos de todos los pueblos. Algunos tienen el petróleo, otros tienen minerales, otros tienen oro, otros tienen agua dulce, otros tienen pampas húmedas. Cuba lo que tiene y se quiere apoderar es de la llave que promueve el socialismo para enfrentar todos los problemas que produce el capitalismo. Por eso la batalla de ellos es intensísima hacia Cuba, con el bloqueo, con la inclusión en el Estado, patrocinadores del terrorismo. Eso hace que se esté librando una batalla aquí en Cuba a partir del ataque de redes digitales, de medios de comunicación, de la propaganda, de todo lo que llega a Cuba y que impacta al pueblo cubano, que hace que intentan afectar la subjetividad revolucionaria de este pueblo. Yo les puedo decir con absoluta certeza y desagrado que se nota que hay un impacto de eso en la subjetividad del pueblo. Creo que no. Ahí lo paso. No es así en las organizaciones, los dirigentes juveniles de la UJC, de la FEU, del partido, de las organizaciones de masa, pero también en ciertas instancias de esas organizaciones se ve un impacto en la crisis subjetiva, que es lo que más me preocupa de Cuba, porque son 65 años de un criminal bloqueo, porque afecta a la economía de Cuba, porque se ha reducido el turismo. Antes de la pandemia era de 4,5 millones de turistas por año, ahora llega a 2,3 millones, la mitad, y eso tiene un impacto terrible en la economía de Cuba. Y eso es un impacto terrible en el pueblo, en las condiciones de vida del pueblo cubano. Entonces, es una situación muy fuerte, muy difícil, crítica, con un gran esfuerzo de unidad desde el partido, desde el gobierno hacia todas las instancias de masa de Cuba, un trabajo tremendo que están desarrollando y una batalla realmente desigual en torno a lo que es esta monstruosa capacidad de afectar subjetividades que tiene esta maquinaria de Estados Unidos. Y si no, lo vemos en lo que ha ocurrido en las elecciones en Honduras, lo que ha ocurrido en Argentina mismo con las elecciones de medio término reciente, lo que ha pasado en Chile, cómo vienen a partir de la coerción y de la articulación con las redes digitales para marcar las tendencias y afectar la subjetividad y la capacidad cognitiva de los pueblos. Eso es lo ocurre también aquí. Es un desafío que tenemos juntos, no solamente Cuba. Cuba es el más agredido en todo nuestro continente y por eso la solidaridad debe crecer, debe fortalecerse, porque no alcanza con lo que hacemos y tenemos que llegar a los sindicatos, a las juventudes, a los espacios de géneros y feminismo, tenemos que llegar a intelectuales, a los académicos, a juristas, a sectores religiosos que están comprometidos también con un mundo distinto. Hay que hacer un mundo
una solidaridad y una construcción, una red muy amplia, pero con una gran profundidad. La profundidad la marca la presencia y la disputa de hegemonía que los revolucionarios tenemos que dar en todos los espacios en construcción, porque todo lo demás ha sido un alivio, un descanso para que después vuelva las formas capitalistas con más fuerza. Entonces, recomponernos en la ideología, recomponernos en la disciplina, en la organización revolucionaria, y a partir de ahí empezar a construir la verdadera alternativa revolucionaria y popular, los frentes de liberación nacional y social en Argentina y en todos los países, tener los espacios de articulación de esa fuerza que no puede seguir siendo como es hasta ahora el Foro de San Pablo, y a partir de ahí encontrar herramientas de una ofensiva en un capitalismo que realmente no tiene más para ofrecer y una pérdida de hegemonía del imperio. No digo que es inmediato, pero sí es inmediato lo que tenemos que hacer. Champa, te agradecemos muchísimo este rato de charla. El contacto es Norberto Champa Galiote, secretario del Partido Comunista de la provincia de Santa Fe, coordinador general de la Red Continental de Solidaridad con Cuba. Participó en las últimas horas, el acto central se hizo ayer, del 65 aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que se está conmemorando hoy, y nos ha trazado un panorama impecable desde la isla, así que abrazo grande, que termine muy bien el año y que empiece mejor, y nos vemos a la vuelta. Gracias, compañeros, compañeras, camaradas. Lo mismo, terminar bien este año y prepararnos para dar lo mejor de nosotros, sin dudarlo, para que el 2026 sea mejor para nuestros pueblos. Abrazo grande.